Visita www.grupoformulayucatán.com.x. TV Web, Radio Online, noticias, entretenimiento, diversión, cultura, espectáculos. Todo lo que necesitas saber en un solo lugar. grupoformulayucatán.com.mx. Telefórmula Noticias. Telefórmula Noticias presenta Pasión por la noticia. Agenda Fórmula. Todas las voces en una misma frecuencia. Sintonícenos cada sábado de 7 a 10 de la mañana por el 94.5 de frecuencia modulada y 650 de amplitud modulada. Radio Fórmula Yucatán. Dejando huella. Muchas gracias y les saludamos a través de www.grupoformulayucatán.com. Les recuerdo, estamos en internet transmitiendo para usted un resumen general de lo que es el programa Agenda Fórmula. Agenda Fórmula se transmite todos los sábados de 7 a 10 de la mañana por el 94.5 en FM, 650 en amplitud modulada. Muchas gracias a Grupo Fórmula Yucatán, ahora en redes sociales. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar este sábado con distintas personalidades, sobre todo en el tema de las nuevas leyes a través del Congreso del Estado. Una de ellas nos llama particularmente la atención, es esta ley que tratará de poner límites a la expansión territorial, a veces malsana, de algunos municipios de la zona metropolitana particularmente, que intentan apropiarse del predial y rechazar el apoyo de servicios públicos a los ciudadanos, servicios públicos elementales. La ley tiene un alcance social interesante, por eso platicamos con Víctor Caballero Durán acerca de esta ley de límites que hoy está promoviendo el Congreso. Víctor Caballero Durán es el presidente del Congreso del Estado de Yucatán. Víctor Caballero, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, José Luis, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder conversar temas importantes que están sucediendo en el Congreso. Nos interesa darle mucho seguimiento a algunas de las cosas que están discutiendo ahí en el Congreso, sí, particularmente el tema de ahora, que es esta ley de límites, sí, que es la que nos ha traído, sobre todo a los ciudadanos que viven en esa zona de la indefinición, la de traslape, sí, no, entre saber quién les provee de servicios. Sabemos quién va a buscar su voto, ¿no? Sí. Van todos, pero quién les provee de los servicios principales. ¿Qué avance registra esta ley? Bueno, en primer lugar, déjenme comentar lo siguiente, el por qué surge esta ley. A lo largo de muchos años hemos visto que existen estos problemas, conflictos, e incluso hemos visto que en ocasiones han habido acuerdos entre municipios, pero luego en el transcurso de todo el proceso que se lleva, siempre surge un conflicto y alguien acude a la Corte y la Corte resuelve que no es válido los acuerdos e incluso un decreto del Congreso del Estado. Sucedió hace ya algunos años entre un acuerdo decretado por el Congreso para solucionar límites entre UMAM y Mérida. Sí, incluso por el pago del predial, ¿no? Bueno, fue una de las cosas que estaba en la discusión, pero lo que sucedió en ese momento es que la Corte falló a favor del municipio de UMAM, argumentando que si bien es cierto que había habido un procedimiento, no existía ninguna disposición legal que sustentara ese procedimiento. Ese fue el fondo del asunto. Entonces, cuando nosotros llegamos al Congreso, recibimos estos planteamientos y a la deducción, a la conclusión a la que se llegó, es que lo que teníamos que hacer para aportar a la solución de los problemas era crear una ley procedimental para que se establezcan los requisitos, cómo debían ser los mecanismos para la solución de esos problemas limítrofes. De hecho, la ley así se denomina, Ley para la Solución de Problemas Limítrofes Intermunicipales,
¿Qué es lo que establece esta ley? De antemano quiero decir que esta ley en este momento se encuentra en comisiones ya, se está trabajando. Yo estoy convencido de que esta ley la vamos ya a sacar en este periodo, antes del 15 de abril, están trabajando muy duro en ese tema. Y esta ley lo que va a permitir es poder solucionar los conflictos. Y la solución de los conflictos se resuelve a través de dos vías, por la vía del convenio o por la vía de lo contencioso. Y lo que estamos estableciendo en la ley es qué requisitos se necesitan para establecer convenios. E incluso el derecho de audiencia de un municipio a través de su representante legal, qué sucede si alguna de las partes, digámoslo, comúnmente se raja, como el Congreso es el que tiene que intervenir, porque hay que decir que el facultado constitucionalmente para resolver esos problemas es el Congreso. Pero el Congreso necesita también la participación de las partes. Y también estamos estableciendo el procedimiento para que si alguna parte demanda la intervención del Congreso, pues exista como cualquier juicio un procedimiento con plazos, con tiempos, con pruebas, etcétera, para poder y reglas claras, ¿no?, para discutir el tema. Porque no nada más es Mérida la que tiene ese problema, Mérida Exacto. Con Humán, Mérida con Canacín, Mérida con Concal, con Progreso. Lo tiene Semul, que no tiene espacio de playa estando enfrente Don Yobaín y la parte de Chavijao y toda esa parte de esa zona. Tienen problemas que no… los problemas surgen cuando surgen, como bien dijiste hace un rato, intereses de los ciudadanos o autoridades por resolver el problema, ya sea porque no hay un servicio, ya sea porque se quiere realizar una obra o un proyecto y no se tiene la posesión legal o hay un conflicto. Por ejemplo, el caso de Canacín, ellos reclaman todo lo que es la zona roja. Le genera ingresos al municipio de Canacín, o al menos al alcalde le genera ingresos. Eso dicen. Eso dicen, ¿no? Entonces en la zona. Entonces ellos definitivamente no van a renunciar a administrar esa parte, aunque renieguen de los ciudadanos que viven en la misma colonia en donde están asentados los sitios de la zona roja. Tienes toda la razón. Pues esa es la contradicción Tienes grave. Toda la razón. Y a veces pareciera que tienen interés de solucionarlo, pero luego en la práctica, cuando llega el momento de solución, pues simplemente no le echan ganas, ¿no? Entonces allá el Congreso intervendría para, en este caso, a obligar a la autoridad que se está haciendo. No, y definir de manera muy clara. A que se apersone y… Sí, de hecho, ese es el propósito de esta ley. Es como un protocolo legal, ¿no? Sí, para los abogados diríamos que es un código procesal en materia de solución de límites territoriales, que es lo que no tenemos. Cuando discutimos este tema, lo venimos discutiendo casi desde el inicio de la legislatura. Y muchos diputados decían, oye, tenemos que solucionar este problema, teníamos que solucionar tal problema. Y cuando fuimos al fondo del asunto dijimos, bueno, la aportación que debemos dar como legislatura, yo no sé si finalmente vayamos a solucionar o no un conflicto en esta legislatura, pero lo que sí tenemos que hacer es crear la ley que permita la solución, porque mientras eso no exista, aunque las partes se pongan de acuerdo, no es legalmente válido. Ese es el punto. Y siempre lo van a estar votando. Y siempre va a haber la controversia. Y yo me pongo en los zapatos del ciudadano común y corriente que dice, mi lámpara, ¿a quién se la reclamo? Claro. Mi calle, el agua, los servicios básicos de un municipio, porque voy con el alcalde de Canacín y me dice, le toca a Mérida. Voy a Mérida y me dicen, no, pues evidentemente la colonia está asentada en Canacín. Claro. Como no hay una definición legal que el mismo Congreso, ¿no?, que el mismo Congreso mandate, ahí es donde viene el conflicto. Y con justa razón, luego cuando le quieren hacer un tipo de cobro, pues dice, pues ¿por qué lo voy a pagar si no me están prestando el servicio? Entonces, y hay una gran comunidad en abandono hoy, una gran comunidad que está en abandono. Hay franjas de ciudadanos que viven en esas indefiniciones. Tiene la parte buena, ¿no? Buena entrecomillado, porque no generan el pago del predial y una serie de cosas que algunas personas prefieren la indefinición antes bien de tener sus derechos bien asentados y también la posibilidad de poder pedir. Entiendo esta ley como un marco referencial, Víctor. Sin embargo, ¿quiénes serían los sujetos facultados para iniciar este procedimiento de lío limítrofe? ¿Tendría que ser necesariamente el municipio, las asociaciones de colonos, los vecinos afectados? Las partes tienen que ser las autoridades, los ayuntamientos correspondientes, municipales. Los ayuntamientos para que valgan los acuerdos. Son los que representan formalmente al municipio y son los que tienen que intervenir. Hay una parte oficiosa donde
Lo que tienen que hacer los ciudadanos inconformes es presentar ante el Congreso, entonces el Congreso llamar a ayuntamientos para hacer el planteamiento, ¿no? Sin embargo, son los ayuntamientos los que son formalmente parte en el proceso. Pero sí podría llamar, ¿no?, a una autoridad con la que hay un conflicto límite. Sí, claro. Se le denuncia, algún representante de esa autoridad. Y convocar, ¿no?, al ayuntamiento. Sí, para esa no nada solución. más es poner estacas y una cuerda donde diga aquí termina Canacín y empieza Mérida. No, y además debo decir que entonces formal. Ahora viene otra parte, porque ya tenemos la disposición legal que establece cómo arreglar. Ahora Llévalo al terreno. Es llevarlo al terreno de los hechos. Porque dicho coloquialmente, si tú le mueves una partecita a Canacín, afecta a Ucú. Y si mueves una partecita Q, afecta a Progreso y afecta a Telchac. O sea, vaya, no es tan sencillo en la práctica la solución, digamos, georreferencial del asunto límite. Pero bueno. De hecho, para muestra un botón, decíamos el caso Tzemul, por ejemplo, que reclama un pedazo de playa, ¿no?, para que salgan todas sus naves, embarcaciones y todos los buques que van a Tzemul, ¿no? Claro. Y hoy Telchac dice no. Toda la flota mayor de Telchac reclama que es mía toda la costa, porque aquí hay pavo de doble pechuga. Todo Telchac es bien pagado. Parecería una novela. Parecería. Y a eso se van a enfrentar. Griega. Gaza y Cisjordania están aquí en Canacín, entre Mérida y Canacín. Sí. Por eso ese pavo de doble pechuga que tributa en Canacín, que son los Fox y todos esos lugares que no conocemos, pero que vemos cuando cruzamos por el periférico, tributan en Canacín. Mérida reclamaría ese tributo para la ciudad, pero los ciudadanos de Canacín no pueden reclamarle a su municipio por los servicios que no le presta el ayuntamiento. Por ejemplo, ahí van a enfrentarse con un lío. El caso de la Comisión Federal que tributa para Humán. Bueno, no tributan los federales, pero bueno, todos los que están asentados en Humán. No, pero sí hay, por ejemplo, Humán quiere su predial para pero esa sí hay, zona. por ejemplo, derecho de paso de los cables, entonces esa situación que sí se le paga al municipio correspondiente. Por eso, hace muchos años, ¿no? Ellos hacen la ley, ¿no? pero de ¿quién la va a Piste y aplicar? Tinún también fue de alguna manera un lío territorial, ¿no? El que quería trasladar su cabecera a No, Piste, bueno, allá más que territorial es político, porque hay un tema ya de división entre los habitantes de Tinún y Piste, porque... Es más o menos lo que pasa con Semul y Telchac, ¿no? ¿Quién es la capital, no? Lo que sí considero que es relevante, y qué bueno que lo recoge esta ley, particularmente esta ley procesal, el hecho de que las asociaciones de colonos, los vecinos organizados, realmente tengan una voz dentro del propio Congreso y que se pueda llamar a las autoridades municipales. Yo creo que eso es fundamental, porque los principales implicados, perjudicados, siguen siendo los vecinos de estas franjas. Pues atentos a lo que ocurra con esta ley y otras más que se mueven allá en el Congreso de Yucatán. ¿Cómo no? Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Víctor Caballero Durán, él es el presidente. Y bueno, desde el INAI promovió también leyes y nuevos reglamentos para que los municipios dejen de lado la opacidad y presenten cuentas claras para sus ciudadanos. Miguel Castillo Martínez, él es el presidente de este consejo de el INAIP. Miguel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, José Luis, me da mucho gusto estar con ustedes. Pues los he estado escuchando desde la mañana y se han divertido hoy de lo lindo. Sí, sin duda. Con todo y que es intercampaña, la diversión ha estado... Siempre tirar piedras al tejado vecino es más agradable que te tiren a ti piedras. ¿Que las tirarán? En su momento. No, de hecho las siguen tirando todos los días, pero bueno. ¿Y hay más de algún vidrio roto por ahí? De todos modos, ¿qué haciendo en el INAIP actualmente, Miguel? Pues mira, José Luis, preparándonos para lo que viene este año, que son el cambio de autoridades. Definitivamente para el instituto es un reto trabajar con lo que ya el acervo de información que hemos logrado conseguir para que las nuevas autoridades, tanto estatales como municipales, lleguen con un acervo de información pública que permita comparar lo que va a ser el nuevo sexenio con el sexenio que está terminando. Creo que va a ser la primera vez en Yucatán, en este proceso de acceso a la información, que podemos tener un acervo de información suficiente para poder comparar lo que va a ser el próximo sexenio con lo que ha sido este sexenio. Pero también comparar el trabajo de las alcaldías, que es otro trabajo que hemos estado desarrollando, que es generar un acervo de información suficiente para quienes vayan a llegar a las alcaldías de sus ciudades, puedan contar con información pública mínima que les sirva para saber qué se ha hecho en sus municipios y de ahí cómo construir
pues cosas nuevas en el ámbito municipal, que hoy tiene ya una gran cantidad de recursos. Estoy hablando que el 15% de los recursos que llegan al estado de Yucatán se van a los municipios, no es una cantidad menor, estoy hablando de 3.500, 4.000 millones de pesos que se gastan en los municipios y que sabemos todos han sido muy poco fiscalizados y que hoy gracias al ejercicio de acceso a la información podemos saber, por lo menos en números generales, cómo se está gastando el dinero en los municipios. Y bueno, y esto genera, como tú bien comentas, un acervo a futuro, para no perder el ritmo, para no perder el paso. Incluso déjame comentarte que en próximas fechas vamos a firmar un acuerdo con el Archivo General del Estado para empezar a nutrir de acervo de información que el instituto ha ido recabando por su propia función y que haya archivo ya histórico que aunque tiene pocos años, es un archivo que vale la pena que se resguarde en un lugar, que haya un respaldo documental en el Archivo General del Estado, e impulsar una ley de archivos que regule cómo se debe de conservar la información desde los archivos de trámite, los archivos de concentración hasta los archivos, digamos, históricos. Buscar cómo recabar las actas de cabildo de este trienio. Esa es información que se vuelve archivo histórico y obviamente seguir trabajando con los cursos de capacitación, con la reforma de la ley y las responsabilidades que van a tener las nuevas autoridades municipales y las nuevas autoridades estatales en materia de acceso a la información pública. Creo que el trabajo del instituto tiene que estar centrándose en estos meses en preparar muy buena información pública, rendirle a los yucatecos buenas cuentas de información y en base a eso tener ese acervo que nos permita comparar los ejercicios gubernamentales. Ahora dime una cosa, ¿ya los están respetando más los municipios? Porque de pronto Maxcanú se les revelaban y otros más que decían no queremos nadie que nos venga a decir cómo manejar las finanzas del municipio, porque malinterpretaban también la acción del INAI. Mira, yo te voy a decir algo que yo he comprobado. El cumplimiento de municipios en Yucatán a nivel nacional es ejemplar. Nosotros tenemos un cumplimiento por arriba del 70% en materia de obligaciones públicas de oficio. ¿Hay negritos en el arroz? Claro, y en materia de solicitudes te puedo decir que puede haber 5 o 6 municipios que con solicitudes de información se siguen revelando para entregar información, pero no dejan de cumplir, es decir, hay una lucha con el instituto para entregar la información, finalmente se entrega la información. Los municipios se han dado cuenta de que no somos los institutos de acceso únicamente los malos de la película, sino somos los que coadyuvamos para que ellos puedan inclusive cubrir su cuenta pública, porque hay que recordar que hay un tema en los municipios, José Luis, el tema de información pública es un problema, pero el tema de las cuentas públicas es un gran problema, y la